esta tacita como fucsia. Huevo, ¿sí? En una apacible zona rural de Paraguay, una madre decidió grabar un momento cotidiano junto a su pequeño hijo, sin imaginar que aquel registro terminaría generando inquietud. La intención del video era simple y completamente doméstica: documentar una lección de comportamiento que intentaba enseñarle al niño, quien en los últimos días se había mostrado desobediente, irrespetuoso y poco atento a las indicaciones. La mujer planeaba mostrar la grabación más tarde a su esposo, como prueba de la conducta del menor, para que ambos pudieran corregirlo y reforzar normas básicas de respeto. Nada en ese instante parecía fuera de lo normal, y el ambiente tranquilo del campo transmitía una sensación de rutina familiar. El video comienza con la madre hablándole con firmeza al niño mientras los sonidos naturales del entorno llenan el aire: insectos, viento suave y el murmullo lejano del campo. Todo transcurre con aparente normalidad hasta que, de manera repentina, los perros de la familia, ubicados a pocos metros, comienzan a ladrar de forma insistente hacia una pequeña arboleda cercana. Su comportamiento cambia drásticamente, mostrando nerviosismo y una actitud defensiva. La madre, concentrada en reprender al niño, no presta mayor atención a los animales y continúa grabando. Sin embargo, horas más tarde, al revisar el video con detenimiento, nota un detalle inquietante que había pasado completamente desapercibido en el momento. Intrigada por la reacción de los perros y por lo que su cámara parecía haber captado entre la vegetación, la mujer no pudo evitar preguntarse qué era lo que realmente se encontraba tan cerca de su hogar. La duda se volvió perturbadora. Entonces surge la pregunta final: ¿podría tratarse de una aparición atribuida al duende, una entidad del folclore local, castigando al niño por su mal comportamiento? La respuesta queda en tus manos. Al sentir que el camino por el que avanzaba resultaba extremadamente aterrador debido a la oscuridad total y la absoluta soledad, este motociclista decidió grabar su trayecto sin imaginar que viviría un instante que casi le provoca un grave accidente. En el video se aprecia una figura misteriosa que parece no tener cabeza y que surge de forma repentina en medio de la carretera. El conductor, al no poder esquivarla a tiempo, terminó chocando contra ella. Afortunadamente no cayó al suelo y logró mantener el equilibrio, continuando su camino sin mirar atrás ni un solo segundo, impulsado únicamente por el miedo intenso que dominaba cada uno de sus pensamientos durante aquella noche silenciosa y peligrosa. Una comerciante que trabajaba en un mercado local vivió un momento imposible de ignorar. Mientras atendía su puesto, notó algo fuera de lo común que la llevó a sacar su teléfono y comenzar a grabar de inmediato. Entre los pasillos y los puestos de venta apareció una figura de aspecto humanoide, completamente fuera de lugar. No parecía una persona común. La presencia tenía el rostro cubierto por sombras y emanaba una frialdad inquietante que se sentía incluso a través de la pantalla. Sin embargo, lo más perturbador ocurrió segundos después. La figura giró lentamente la cabeza y su mirada pareció fijarse directamente en la cámara, como si supiera que estaba siendo observada. Ese instante dejó a la comerciante paralizada, convencida de haber captado algo que no pertenecía a este mundo. El clip final que queremos compartir muestra imágenes verdaderamente escalofriantes capturadas por una cámara de vigilancia doméstica y compartidas en TikTok por el usuario Alexander Helbert. Numerosos espectadores han comentado y etiquetado este video como evidencia sorprendente de un fenómeno paranormal: un gato fantasma realizando sus actividades nocturnas de manera completamente natural. Si observas con atención extrema, notarás algo que desafía todas las leyes conocidas de la física. El cuerpo del felino se vuelve gradualmente transparente, como si estuviera desapareciendo lentamente frente a la cámara.
Cada movimiento es inquietante y completamente imposible de explicar de manera lógica. La atmósfera del video provoca una mezcla de miedo y asombro en los espectadores, quienes quedan perplejos ante lo que presencian. En un par de publicaciones inquietantes en TikTok, un hombre llamado Luke transformó lo que debía ser un simple y apacible video grabado por una cámara para gatos en pura pesadilla, algo capaz de dejarte sin dormir por varios días. Registrado en plena madrugada, cuando todo debería permanecer en absoluto silencio, el clip muestra a Bear, el gato de Luke, descansando tranquilamente en la cama en una escena calmada y acogedora que de repente toma un giro mucho más oscuro. Sin ningún tipo de aviso, la muñeca Annabelle, ubicada en la habitación, parece mover la mano en un gesto de saludo por sí sola, de manera intencional y escalofriante. Segundos después, un pequeño oso de peluche cae de su regazo como si una fuerza invisible lo hubiese empujado. Para intensificar aún más la tensión, la lámpara del fondo comienza a parpadear con violencia, en un patrón que definitivamente no corresponde a un fallo eléctrico común. De nuevo, Annabelle levanta la mano sola, con ese movimiento frío y deliberado. El oso vuelve a caer como antes, en una repetición casi exacta. Solo que esta vez la propia muñeca también se desploma como si algo la hubiera golpeado con fuerza. Bear, el gato, curioso como suelen ser los felinos, se aproxima con cuidado para examinar lo ocurrido, aunque por fortuna no sufre nada durante ese momento. A veces las cámaras de seguridad no solo registran lo evidente, sino también aquello que permanece oculto, lo que el ojo humano no alcanza a percibir. Este fue el caso de una mujer llamada Diane, quien compartió este perturbador metraje en su canal de YouTube, Diane the Canny Nana. Según relata, lo que ocurrió una noche en su propio hogar la dejó profundamente asustada. El hecho tuvo lugar a las 3 de la madrugada, cuando toda la familia descansaba profundamente. Fue en ese instante, en plena oscuridad, que las cámaras captaron algo que ni siquiera la luz lograba revelar. En las grabaciones se observa una figura espectral cruzando la sala. Diane, al revisar el material, está convencida de que se trata de una mujer de largo cabello que parece caminar o incluso flotar por la habitación mostrando solo su espalda. ¿Será este caso auténtico? El 21 de enero de 2025, el usuario de Instagram conocido como CreepyTV, un creador de contenido especializado que se dedica exclusivamente a compartir clips auténticamente extraños y perturbadores recopilados de diversas fuentes, publicó un video que explotó en popularidad y superó los 12 millones de visualizaciones en cuestión de días. El clip muestra un momento absolutamente bizarro protagonizado por dos gatos domésticos cuyo comportamiento perfectamente sincronizado desafía cualquier explicación lógica basada en el comportamiento felino normal, conocido por veterinarios y expertos en etología. Al inicio del video se puede observar a uno de los gatos completamente inmóvil, rígido y en una postura tensa y alerta, como si estuviera siendo controlado a distancia o literalmente congelado en el tiempo, similar a una imagen pausada. Instantes después, un segundo gato entra tranquilamente en el encuadre, se acerca con curiosidad al primer felino paralizado y de manera repentina e inexplicable también se detiene por completo, adoptando exactamente la misma postura rígida.
La escena resulta profundamente inquietante, ya que parece como si ambos animales estuvieran siendo afectados al mismo tiempo por una fuerza invisible o percibieran la misma presencia amenazante que no puede ser vista por los humanos. A lo largo de varios segundos tensos y prolongados, ambos gatos permanecen totalmente congelados sin mostrar el más mínimo movimiento, dejando a los espectadores confundidos, inquietos y preguntándose qué pudo haber provocado un comportamiento tan extraño y perturbador. Como ya hemos visto antes, la tecnología que utilizamos para vigilar nuestros espacios puede parecer totalmente fiable, pero en algunos casos termina registrando sucesos que no encajan con ninguna lógica. Ese es exactamente el caso del clip que el usuario Jesús C. compartió en Reddit, un video que llegó acompañado de un enigma difícil de ignorar. Según Jesús, la grabación fue encontrada dentro del servidor de la empresa por un compañero de trabajo de un contacto anónimo. No se conoce su origen exacto, ni la fecha en que ocurrió, ni el contexto en el que fue capturado. Y eso es precisamente lo que estás a punto de presenciar. Observa con atención. En el metraje se puede ver una silla que, aparentemente sin intervención humana, se mueve por sí sola. No hay información adicional, no hay testigos, no hay explicación técnica que aclare lo sucedido. Solo ese movimiento inquietante que ha generado todo tipo de teorías entre quienes lo han visto. ¿Podría tratarse de la presencia de una entidad? ¿O simplemente de una extraña coincidencia que nadie ha sabido explicar? La decisión, como siempre, queda en tus manos. Un turista aventurero decidió internarse en una zona boscosa sin imaginar que estaba a punto de enfrentar algo que desafiaría todo lo que creía saber sobre lo desconocido. Mientras avanzaba entre la vegetación, empezó a sentir una presión inquietante, una sensación sofocante de estar siendo observado desde distintos puntos del bosque. Esa paranoia creciente parecía acompañarlo como una sombra. "Spooky up here", murmuró, intentando disimular su nerviosismo, pero sus instintos no estaban equivocados. Cuando finalmente alzó la cámara hacia donde sentía aquella presencia, descubrió algo que superó por completo sus peores temores. A varios metros de altura, precariamente sostenida entre las ramas gruesas de un árbol, se encontraba una criatura de proporciones humanas que seguía cada uno de sus movimientos. El ser no pertenecía a ninguna especie conocida. No era un ave rapaz, ni un primate propio de la región, sino algo completamente ajeno y perturbador. Un video recientemente viralizado ha reavivado poderosamente el interés mundial en las legendarias anacondas de proporciones descomunales. Las imágenes extraordinarias, supuestamente capturadas desde un helicóptero sobrevolando una de las zonas más remotas y vírgenes del Amazonas brasileño, muestran lo que parece ser una serpiente de tamaño absolutamente monstruoso, deslizándose con facilidad aterradora a través de un tramo distante del río, atravesando la corriente como si fuera un simple arroyo. El video atrajo rápidamente la atención obsesiva de millones de usuarios fascinados en todas las plataformas de redes sociales, acumulando reproducciones exponencialmente mientras los debates sobre su autenticidad se intensificaban minuto a minuto. Compartido inicialmente en la plataforma X por el Dr. Sital Yadav, un investigador con credenciales académicas verificadas, el video desató controversias virulentas y apasionadas respecto a su legitimidad y origen real. Mientras que numerosos espectadores quedaron genuinamente cautivados e impresionados por las dimensiones colosales y el realismo aparentemente impecable de la serpiente filmada, una facción considerable de escépticos bien fundamentados argumentó insistentemente que las imágenes podrían haber sido manipuladas meticulosamente mediante softwares de efectos visuales de última generación o incluso creadas completamente desde cero utilizando inteligencia artificial y modelado 3D fotorrealista.
La discusión continúa acaloradamente, con expertos en biología, fotografía y efectos digitales debatiendo cada detalle de la filmación. Una cámara de seguridad instalada en una sala de hospital registró escenas que desafían cualquier explicación racional y que han generado una fuerte división entre el personal médico, atrapado entre el miedo y la incredulidad. En la grabación se distingue claramente una silueta oscura y pequeña, de la estatura aproximada de un niño, inmóvil al lado de la cama de una paciente anciana. La figura no se mueve, no respira, simplemente permanece allí, como una inquietante estatua viviente. Lo más perturbador es que enfermeras y médicos atraviesan su contorno sin reaccionar, como si pasaran a través de humo, como si la entidad no perteneciera a nuestro plano físico. Quien difundió estas imágenes en Internet reveló un detalle estremecedor que nadie anticipaba. La paciente que ocupaba esa cama murió exactamente 3 horas después de que aquella sombra infantil quedara registrada por la cámara. Una pareja amante de la exploración decidió seguir unas coordenadas extrañas generadas por la aplicación Randonáutica, sin imaginar el peligro que los esperaba. El punto señalado los condujo hasta un bosque aislado, lejos de cualquier señal de civilización, donde decidieron adentrarse durante la noche. Al avanzar entre los árboles, llegaron a un puente antiguo y solitario que cruzaba un arroyo oscuro. Allí, inmóvil en el centro, se encontraba una figura femenina vestida completamente de blanco. La mujer no reaccionó cuando la llamaron, ni mostró señales normales de vida. Permanecía rígida, como si fuera parte de la estructura misma del lugar. A medida que se acercaban, una sensación de terror comenzó a apoderarse de ellos. La iluminación reveló algo imposible. La figura no tenía rostro. Donde deberían estar los ojos, la nariz y la boca, solo había un vacío absoluto. El silencio se volvió insoportable y el aire parecía pesado. En ese instante, comprendieron que no estaban frente a una persona común. Habían encontrado una entidad inexplicable, algo ajeno al mundo humano. Presas del pánico, retrocedieron lentamente, conscientes de que algunas coordenadas no deben ser seguidas jamás. A veces, los momentos más cotidianos esconden las tragedias más devastadoras. Un simple parpadeo, un gesto mecánico, un instante diminuto pero fatal. Y toda una vida puede cambiar sin posibilidad de retorno. Este caso, compartido por The Sun, cuenta la desgarradora historia de Thomas Brocker, un camionero británico cuya jornada de trabajo, aparentemente normal, terminó convirtiéndose en uno de los episodios más trágicos registrados en la autopista A34, una de las vías más transitadas y peligrosas de Inglaterra. Era una tarde común, con un tráfico denso pero fluido. Thomas conducía su enorme camión siguiendo la ruta habitual, confiado en la experiencia acumulada a lo largo de los años. Pero en apenas unos segundos, una leve distracción bastó para desencadenar una cadena de consecuencias irreversibles. Las cámaras más tarde revelarían la causa: un momento de atención desviada, un vistazo al teléfono, una pausa que pareció insignificante, pero que lo cambió todo. El impacto que siguió fue brutal. 4 vidas inocentes se perdieron en un abrir y cerrar de ojos. Una familia que nada tenía que ver con las decisiones de Thomas. Personas que simplemente habían salido a cumplir sus rutinas diarias. La escena que quedó tras el accidente mostraba el devastador resultado de un acto que muchos cometen a diario sin pensar: apartar la mirada del camino durante unos segundos. Thomas sobrevivió, pero su destino tomó un giro sombrío. Fue condenado a 10 años de prisión, cargando no solo con la sentencia legal, sino con el peso emocional de saber que su error había destrozado vidas ajenas. Desde entonces su historia se convirtió en un recordatorio doloroso, utilizado en campañas de seguridad vial para mostrar la fragilidad del tiempo y la importancia de la atención al volante. Este caso nos obliga a reflexionar sobre cuán peligrosa puede ser una simple distracción y cómo un instante puede transformar para siempre el curso de diversas vidas. ¿Qué piensas tú sobre esta tragedia y el impacto que generó?
En una carretera oscura del oeste de Rusia, famosa por sus numerosos accidentes fatales, ocurrió un episodio que dejó marcada a una conductora y a todos los que han visto su inquietante grabación. Este caso, compartido por express.co.pompo.uk, revela una experiencia aterradora en un tramo temido por registrar al menos 10 accidentes cada año, muchos de ellos sin un solo sobreviviente. En esa noche helada, la mujer avanzaba lentamente, con sus faroles apenas logrando romper la densa oscuridad que lo envolvía todo. De repente, una extraña sensación de alarma la obligó a frenar, ya que algo frente a ella captó su atención. Fue en ese instante cuando su cámara registró lo inesperado. Observa con atención. Una silueta con forma humana, oscura y totalmente difusa, apareció en medio del camino. La figura se movió con una rapidez antinatural, atravesando el haz de luz de los faros, como si corriera directamente a través de ellos, solo para desvanecerse de inmediato en la inmensidad de la noche. Atónita y paralizada por el miedo, la conductora permaneció quieta varios segundos, intentando comprender lo que acababa de presenciar. ¿Qué opinas de este caso y de todos los demás? Déjalo en los comentarios. En una escuela de Myanmar ocurrió un suceso que desafía por completo cualquier explicación médica o psicológica conocida. Una estudiante que hasta ese día se comportaba con absoluta normalidad comenzó de repente a manifestar actos violentos y movimientos imposibles que muchos describieron como una verdadera posesión por fuerzas malignas. La joven empezó a gritar de forma desgarradora, como si estuviera sufriendo un dolor insoportable sin causa física visible. Sus extremidades se agitaban con una fuerza inhumana, obligando a varios adultos a intervenir para evitar que se hiciera daño o lastimara a quienes estaban cerca. Sin embargo, lo más inquietante fue su comportamiento verbal. La estudiante parecía mantener un diálogo con entidades que nadie más podía percibir. Respondía a voces invisibles, mirando fijamente a rincones vacíos como si alguien estuviera allí hablándole. Testigos aseguraron que su tono de voz cambiaba drásticamente, pasando de un susurro gutural a un grito agudo imposible de imitar. Para muchos, aquel episodio fue una prueba irrefutable de que algo sobrenatural estaba actuando en ese lugar. No hay nada más reconfortante y terapéutico que salir a caminar al aire libre durante un día fresco y agradable, especialmente en estos tiempos modernos en los que pasamos gran parte de nuestras vidas frente a pantallas de computadoras y teléfonos inteligentes. Este tipo de caminatas suelen ser muy beneficiosas tanto para la salud física como para el bienestar mental y emocional. Sin embargo, para una usuaria de TikTok llamada Sarah Rowan, lo que comenzó como un paseo normal y tranquilo se transformó rápidamente en una experiencia absolutamente aterradora. Mientras caminaba por un campo completamente abierto y despejado, Sarah notó algo extraño a la distancia. En medio de la nada se podía distinguir claramente una figura alta, extremadamente delgada y completamente oscura. No había árboles cercanos, construcciones ni objetos que pudieran explicar racionalmente su presencia. La figura parecía completamente inmóvil, como si estuviera plantada en el lugar. Al analizar el video con mayor detenimiento, se pueden observar detalles aún más perturbadores. La entidad no muestra ningún tipo de movimiento corporal perceptible, no presenta rasgos faciales definidos ni características humanas claras. Es simplemente una silueta negra y alargada que parece absorber la luz a su alrededor en lugar de reflejarla. Sarah asegura que, al verla por primera vez, su mente la identificó inmediatamente con Slenderman, la famosa leyenda urbana digital que ha aterrorizado a millones de personas en Internet. Sarah afirma que no suele creer en fenómenos paranormales, pero asegura que su reacción fue completamente instintiva. Sintió un miedo intenso, una profunda sensación de peligro y la necesidad inmediata de alejarse del lugar. Hasta el día de hoy, confiesa que no ha logrado encontrar una explicación lógica que le devuelva la tranquilidad. En Tampa, Florida, se encuentra el imponente Floridian Palace Hotel, un edificio histórico que, aunque admirado por su arquitectura, también arrastra un pasado envuelto en rumores de actividad sobrenatural.
Entre todas sus habitaciones, hay una en especial que ha captado la curiosidad de investigadores y aficionados, la llamada The Sheriff Fire Room. En este entorno lleno de intriga, Sete Guerrero, creador en Reddit y TikTok, decidió visitar el hotel en pleno día, llevando su cámara con la intención de registrar la atmósfera única del lugar. No obstante, lo que terminó captando superó por completo sus expectativas. Presta atención a lo que sucede. So guys, el video inicia con Guerrero recorriendo los salones principales del hotel, admirando una decoración que parece detenida en el tiempo. Comparte tus teorías en los comentarios. Un clip publicado por el usuario de Instagram Hermanexo ha desatado pánico entre quienes lo han visto. Observa cada segundo con cuidado. Lo que aparece en el reflejo de esa ventana desafía la lógica y deja una sensación de horror que cuesta procesar incluso tras repetir la reproducción. El video se hizo viral casi de inmediato y los comentarios se multiplicaron mientras la gente intentaba entender qué estaba viendo. Uno de los mensajes más inquietantes, de un usuario llamado Lonely Jens, afirma que la mascota de quien grabó murió hace días y que una entidad estaría usando su cuerpo como un disfraz en descomposición. El comentario llegó a sugerir medidas extremas, algo que muchos consideraron alarmante y que no recomendamos seguir. ¿Qué crees que muestra realmente ese reflejo? En lo más profundo del Parque Estatal Chea, en Delta, Alabama, existe un sector conocido como Bigfoot Bend, un punto donde numerosos visitantes aseguran haber sentido que la naturaleza guarda algo más que simples animales salvajes. Durante décadas, se han reportado sombras que superan los 2 metros de altura moviéndose entre los árboles. Crujidos que parecen seguir a quienes se aventuran de noche y alaridos tan intensos que hacen vibrar el suelo. Fue precisamente en este escenario cargado de misterio donde, la noche del 26 de agosto de 2024, el equipo del canal Lost Places and Legends decidió grabar una expedición nocturna con la intención de capturar evidencia del mítico Pie Grande. Mientras avanzaban lentamente por un sendero apenas iluminado por sus linternas, comentaban que todo estaba demasiado silencioso, casi inquietantemente tranquilo. Pero esa calma se rompió en cuestión de segundos. Un estremecedor rugido surgió desde la espesura, un sonido grave, vibrante, que retumbó con tal fuerza que los exploradores se detuvieron de inmediato. Aunque la cámara no muestra ninguna criatura, el micrófono capta el rugido con absoluta nitidez, tan cercano que resulta imposible no imaginar unos ojos observándolos desde la oscuridad. Y es ahí cuando surge la pregunta que nadie ha logrado responder. Si no era un animal conocido, entonces, ¿qué fue lo que emitió ese sonido? El siguiente video de TikTok que analizaremos se desarrolla muy cerca de la tristemente célebre Carretera de las Lágrimas. Y créeme cuando digo que es esencial entender el contexto antes de verlo. Para quienes no lo sepan, se trata de un lugar profundamente inquietante cuya historia es suficiente para provocar un frío intenso en la columna y hacer que cualquiera agradezca no vivir en sus alrededores. La Carretera de las Lágrimas corresponde a un tramo de 720 kilómetros de la autopista 16 en Columbia Británica, Canadá, entre Prince George y Prince Rupert, una zona remota marcada por tragedias. Desde finales de los años 60,
Este corredor aislado ha sido escenario de múltiples desapariciones y asesinatos, en su mayoría de mujeres y niñas indígenas que jamás fueron encontradas o cuyos casos permanecen sin resolución. La región está rodeada de vastos parajes salvajes, transporte público casi inexistente y comunidades distantes sin recursos, lo que la vuelve especialmente peligrosa para quienes se ven obligados a hacer autostop. La falta de infraestructura adecuada y el abandono sistemático por parte de las autoridades han incrementado la vulnerabilidad de los viajeros, mientras que la lentitud de las investigaciones ha provocado fuertes críticas de grupos indígenas, organizaciones defensoras de derechos humanos y del público que exige justicia. El video compartido en TikTok por una mujer llamada Anita Neal la muestra grabando a través de una ventana en un día frío, gris y envuelto en niebla. El ambiente es escalofriante hasta el alma, y se recomienda subir el volumen para captar cada detalle aterrador de lo que ocurre. Durante todo el clip se oyen sonidos similares a gritos desgarradores que erizan la piel, provenientes de algún punto cercano a la propiedad de Anita y resonando en el aire helado. Lamentablemente, Anita no tiene idea de qué estaba sucediendo exactamente afuera en ese inquietante momento.